Bueno, muchísimas medidas económicas se anunciaron ayer en medio de esta pandemia, pero bueno, con la posibilidad de que empecemos a reactivarnos y a desarrollarnos. Y como siempre, cada una de las medidas para el 50% está mal y para el 50% está bien. Ahí. Pero bueno, ¿quién nos va a decir realmente cómo es la situación? Es el contador Juan Pablo Enríquez, con quien ya estamos en comunicación. Muy buenos días, Juan Pablo. Juan Pablo Martínez, Marita Ríos, te saludan, Futura FM. Buenos días, ¿cómo les va? Juan Pablo, Marita, un ¿Cómo le gusto va, charlar con Pablo? ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo Bueno, andan? pero muy bien, digamos, un poco avasallados por tanta información económica, ¿no? Y uno por ahí, ustedes que tienen el análisis diario de esto, tu trabajo de análisis y de un poco resumir todas estas ideas en qué significan, ¿no? En la economía real, porque por ahí al ciudadano de a pie, a la gente que no está muy empapada de los números, por ahí nos preocupa qué impacto tienen las cosas de la macroeconomía o de estas medidas que son, por ejemplo, a nivel nacional, como estos cambios en las retenciones y demás, qué impacto tiene en el bolsillo de la gente común, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que saber que estas medidas se toman en función de que hay un fuerte ataque especulativo por devaluar las monedas, ¿no? Uh-huh. Estas situaciones de contar con dólar paralelo y demás genera que aquellos sectores que son los dueños del poder en realidad, ¿quiénes son los dueños del poder? Los que tienen los dólares. Y son de alguna forma los que ponen las condiciones. Por eso siempre es importante tener un Estado fuerte. Entonces, por estos días se pretende desde el Estado Nacional tener toda una serie de acuerdos con esos sectores que tienen los dólares, los sectores agroexportadores. Estamos hablando de una totalidad de alrededor de 7.000 millones de dólares. Generar todo un esquema de reducción de retenciones ligadas a la soja para poder fomentar la urgente liquidación de esos dólares que son tan necesarios para engrosar nuestras reservas del Banco Central, ¿no? En este momento, fíjense que las medidas que se vienen tomando semanas atrás tienen que ver con eso, con proteger el peso, cuidar los pocos dólares que tenemos. Muchos sostienen que quizá estas medidas hubieran sido más propicias de implementarlas 6 meses atrás y no llegar a este momento. Fíjense que hubo en este año alrededor de 6.000 millones de dólares que las grandes empresas, que son aquellas que también en otro momento habían fugado las divisas, pagaron en relación con servicios de deuda externa. Estamos hablando de dólares que incorporaron el tipo de cambio oficial para pagar deudas al extranjero, deudas que muchas veces no sabemos si existen o no, o tienen que ver con algunos negociados de ciertas empresas que no tienen ciertas necesidades. Pero bueno, hoy la situación es la siguiente. Se está trabajando también en incentivos hacia la industria, hacia la minería, pero acá lo más importante es que se le va a dar un gran incentivo a lo que tiene que ver con la construcción, ¿sí? Va a haber una serie de medidas que tienen que ver con que los inversionistas puedan generar, siempre y cuando lo hagan en términos de inversiones ligadas a la construcción, y van a tener ciertos beneficios en relación con bienes personales, con impuestos a las ganancias y demás. Eso tiene que ver que la construcción es uno de los sectores menos dolarizados de nuestra economía, ¿sí? En relación, por ejemplo, con lo que es la industria automotriz, que permanentemente consume dólares para la adquisición de sus insumos. La construcción no solamente es uno de los sectores menos dolarizados, sino que también es uno de los sectores que mayor círculo virtuoso de la economía genera a lo largo y a lo ancho de la Argentina, cuando se comienza a transitar y a poner un ladrillo en cada una de las viviendas argentinas. Con la necesidad habitacional que hay en la Argentina y con la necesidad de poner en marcha el aparato productivo, consideramos por ahí, y eso es lo que han visto de parte del Gobierno Nacional, que el esquema de la construcción es uno de los sectores más propicios para esta reconstrucción de la Argentina. Hoy en la mañana justamente escuchaba declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción Nacional, que es entrerriano, es el empresario CESET,
que veía con muy buenos ojos las medidas que se habían implementado, que inclusive tenían que ver con una serie de medidas que ellos le habían acercado al gobierno nacional, que obviamente no se dieron en su totalidad, pero hay una gran masa de esas articulaciones que se pudieron cumplimentar en la realidad. Acá esperemos que la reducción de retenciones no termine afectando el precio de ciertos alimentos, ¿no? Porque generalmente, en términos de economía, cuando hay una reducción de retenciones implica que lo que se está incorporando al mercado interno conviene más exportarlo y de alguna manera el precio en dólares se traslada a las economías locales. Pero nos debemos quedar tranquilos porque esta medida es solamente por un periodo perentorio, es hasta diciembre, y después se va a empezar a rever si tuvo impacto o no en engrosar las reservas, que en definitiva lo que se pretende es eso. Juan Pablo, en este sentido, la medida un poco apunta más a tentar a aquellos sectores agroexportadores, como bien mencionabas recién, y a tentarlos, digo, para que produzcan dólares, aunque sea una menor recaudación para el Estado a través de la baja de retenciones, pero intenta convencerlos de que no retengan, por ejemplo, los granos y vendan, ¿sí? Que es una medida que el productor y las grandes cadenas agroexportadoras han tenido siempre como de protección de capital. Sí, estamos hablando que se han liquidado dólares en menor cuantía que lo que fue 2019. Y eso que en 2019 habían atravesado una sequía extraordinaria y que en esta última campaña se supone, se estima, de acuerdo a los números oficiales, que es la mejor cosecha, la segunda mejor cosecha de la historia del país. O sea, es decir, que hay dólares que estamos necesitando, que hay un núcleo, un sector del empresariado argentino ligado a las exportaciones agropecuarias, que no es de campo chico, no confundamos, claro. Que a su vez de campo chico en estas medidas van a tener también una serie de beneficios, de recomposición de determinadas alícuotas que se le venían cobrando. La verdad que eso incentiva a las pequeñas y medianas industrias, que son en definitiva las que terminan potenciando el mercado interno. Pero sí, estamos esperando que esos sectores que tienen los dólares los liquiden cuanto antes para evitar cualquier tipo de desmanejo en nuestras finanzas públicas y sobre todo lo que tiene que ver con el sector externo. Debemos proteger esos dólares para reconstruir la Argentina en el próximo tiempo. Y acá hay un dato fundamental. En los próximos 4 años, y de acuerdo a las planificaciones que se hicieron en el presupuesto y demás, y a los algoritmos que se están manejando en la actualidad, vamos a tener superávit comercial, cosa que no se venía dando desde hace muchísimo tiempo, es decir, que las exportaciones superan a las importaciones, y además no vamos a tener gran repercusión de los servicios de deuda en nuestro presupuesto y en nuestra necesidad de divisas para atender obligaciones internacionales, cosas que son muy buenos datos que generalmente presionan a los gobiernos de turno para tratar de encontrar dólares por algún lado. Fíjense que el gobierno anterior generó un endeudamiento de 100.000 millones de dólares para poder cubrir el déficit externo que teníamos, ¿no? A la exitosa gestión de esta renegociación de la deuda a nivel nacional, estoy hablando de la deuda externa, mencionabas recién que estas medidas son hasta diciembre. Diciembre ha sido siempre el talón de Aquiles, ¿no? En lo político y en lo económico para nuestro país. Y estás hablando de una proyección a 4 años de superávit fiscal y recaudatorio. ¿Cómo, como decías, en el impacto económico en el bolsillo de la gente, vos crees que se va a ver resentido hasta diciembre esto? A ver, primero que escucho muy bajo el retorno, pero alcancé a interpretar igualmente. No, estamos hablando de superávit comercial, Comercial, ok. De exportaciones con importaciones. Hoy todavía tenemos un déficit fiscal, que es lo que se está tratando de solucionar. El déficit fiscal no es tan grave como el déficit comercial. Generalmente los economistas ortodoxos plantean que el problema es el déficit fiscal, pero el gran problema de Argentina es el déficit comercial, el déficit externo, porque nosotros no tenemos la capacidad de producir dólares como sí pesos.
Igualmente, dentro de la planificación presupuestaria que presentó el Gobierno Nacional hace un par de semanas, se pretende ir equilibrando ese déficit fiscal a lo largo del próximo tiempo, y lo que se pretende, y el gran asunto que tenemos que llevar adelante en los próximos meses y años, es la recomposición de los salarios que han sido totalmente diezmados a lo largo de estos años, y sobre todo con el efecto de esa pandemia, ¿no? Claro. Estábamos hablando que en la planificación presupuestaria se pretende una inflación anual en el próximo año de 29%, y va a haber un promedio de paritarias, de acuerdo a esa misma planificación, del 35% anual. Generalmente la inflación no es tan grave cuando son números manejables. Acá lo importante siempre es que los salarios se excedan a los índices inflacionarios, como ya pasó en otros tiempos de la Argentina, donde los sectores asalariados pudieron adquirir cierta capacidad de compra que no tenían en otro tiempo. Bueno, hacia esto tiene que venir. La única manera de recuperar la economía es que los trabajadores, es que los sectores populares tengan recursos en sus bolsillos para alentar el consumo y para motorizar la oferta. Desde la demanda, motorizar la oferta. No hay otra cuestión que sea más sencilla que esa. Para eso hay que equilibrar ciertas cuestiones macroeconómicas, y a partir de ahí motorizar, como recién hablábamos, a través de la construcción. El otro día se largó una línea de créditos que tiene que ver con el consumo de electrodomésticos, que son generados todos en Argentina con insumos de Argentina. La verdad que eso es una gran medida, pero bueno, tiene que ser toda una batería concatenada de medidas que tiendan a eso, y sobre todo que en el sistema de paritaria los asalariados puedan empezar a ganar la inflación luego de varios años de haber perdido capacidad de compra. Seguro. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo este nuevo contacto con nosotros, como todos los viernes, para analizar la economía nacional, provincial, aquí regional también. Y bueno, hasta la semana que viene. Te despedimos con un fuerte abrazo, agradeciéndote nuevamente. Buen fin de. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Un saludo para toda la gente de Diamante. Abrazo. El contador Juan Pablo Enríquez, entonces, con nosotros aquí en la columna de análisis económico de la Radio Con Vos.